Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, tenemos mucho que hablar al oído. Lo que más nos preocupa, porque es lo que más golpea a la gente, es el tema de la salud. La nueva EPS no puede tener más problemas. Está al borde del cierre definitivo. La nueva EPS. ¿Qué tal, Lema? La nueva EPS, doctor Fernando, que tiene hoy cerca de 11 millones de usuarios que hacen o que están afiliados al sistema de nueva EPS. Esto porque nueva EPS, recuerde usted, es mixta en una importante proporción. Tiene mano del Estado colombiano y tiene mano de privados. Privados que están diciendo, hay que pensar en cómo nos retiramos de esto, porque pasamos un año. Seguimos otro año, hay intervención del Estado y nada de lo que se dijo mejoraría ha logrado mejorar. Es crítica la situación de la nueva EPS y por supuesto, doctor Fernando, los pacientes son los principales afectados con lo que pasa con la nueva EPS. Hay millonarias deudas con clínicas, con hospitales, con gestores farmacéuticos, lo que hace imposible que siga el proceso. Lo grave, doctor Fernando, es que cuando usted escucha la cifra de 1 millón, bueno, son 1.200.000 afiliados en nueva EPS, se pregunta a dónde van a caer el resto. ¿Qué capacidad tienen las otras EPS que quedan vivas de poder asumir semejante carga? Servicio Occidental de Salud tiene 750.000, ASMED Salud tiene 1.600.000, Savia Salud tiene 1.670.000, EMSANAR tiene 1.700.000, Famisanar 2.900.000, EPS Sanitas, a la que acaban de prorrogarle la intervención por parte del gobierno, tiene 5,7 millones de usuarios y la nueva EPS tiene 11,2 millones de usuarios. Entre las intervenidas, la que más tiene usuarios, pero que tiene también una enorme deuda, doctor Fernando, con las gestoras farmacéuticas, con los hospitales y con las IPS, lo que hará pensar que será muy difícil que se levanten de esa situación. Pero el gobierno no da una sola solución. Y a pesar de que la Corte Constitucional ha dicho de todas las formas posibles que debe haber control sobre esto, que el ministro de Salud tiene que poner cara y arreglar el problema, pues vea usted, doctor Fernando, pasan y pasan los días. Dice y dice la Corte, pero no pasa nada. Lo grave es que siguen los pacientes en manos de un sistema que hace agua, que es imposible mantenerse a flote. Bueno, la situación de la energía es gravísima. Recuerda lo que nos dijo ayer Camilo Sánchez, ¿no? Sí, señor. Estamos Una deuda impagable también. 8 billones de pesos. Y lo que viene, porque los 8 billones son el resultado de tener precios bajos. Y Gustavo Petro no quiere subir los precios y ponerlos a nivel en que les permita vivir a los generadores de energía. Entonces, ¿para dónde va esto? Nada mejora, doctor Fernando. Si no le pagan a los prestadores del servicio de energía y de gas en Colombia, pues simplemente esos proveedores del servicio tendrán que cerrar sus puertas. Y si cierran las puertas, pues nos quedamos sin energía y sin gas en lo pronto. La deuda es demasiado grande, son 8 billones de pesos. Recuerde, la deuda a las EPS es de 20 billones de pesos. La deuda a los gestores farmacéuticos es de 4 billones de pesos. Realmente el panorama es desastroso. Y ahora, para variar, tenemos que estar pendientes de lo que pase con los aranceles que nos impone los Estados Unidos. Bueno. Seguimos de derrota en derrota. ¿Qué tal la derrota del plateado? ¿Qué tal el ejército saliendo del plateado con el rabo entre las piernas? Las tanquetas destruidas, vuelto pedazos. Toda la propaganda que hizo Gustavo Petro sobre la manera como iba a llevar la paz al plateado, Cauca, ¿no? Claro. Bueno, El mire, plateado, doctor Fernando, en el departamento del Cauca fue intervenido, recuerde usted, hace unos meses por el gobierno de Gustavo Petro, con la idea de que esto sería para mejorar y volver las condiciones de seguridad a esa zona del departamento del Cauca.
En la tarde del día de ayer se hizo viral estos videos que estamos mostrando en pantalla en estos momentos, donde se observa a varios vehículos del Ejército Nacional blindados siendo retirados de la parte central del municipio, por lo que se ha cuestionado si lo que está haciendo el ejército es retirándose del plateado en momentos que tanto se necesita. De hecho, estamos viendo cómo los vehículos están rotos en algunos casos, son vehículos además blindados, doctor Fernando, no son cualquier tipo de vehículo. Rotos el panorámico por los impactos de fusil que les han dado, rotas las llantas en algunos casos y aún así trataron de ser retirados de la zona del plateado. Ante esto, en las últimas horas, el Ejército Nacional ha contado y ha querido aclarar la situación y ha dicho que no se van a retirar del plateado, que parece ser todo es una operación para sacar los vehículos blindados para poderlos reparar, hacer los arreglos que se necesiten y regresar, pero que por ahora no tienen pensado irse el plateado. La sensación es otra, doctor Fernando. Los habitantes del plateado fueron los que grabaron estos videos quejándose de que el Estado los iba a dejar solos nuevamente. Bueno, el ejército dice que no tiene pensado, pero una cosa es lo que piensa y otra cosa es lo que hace. Otra cosa es Es- lo que se ve. Claro, doctor Fernando, diferente hubiera sido que llegaran los nuevos blindados y estarían entrando unos y saliendo otros. No, pero lo que se ve es que están saliendo del área y es entendible porque están en condiciones, doctor Fernando, que es urgente repararlos para poder seguir operando. Los suecos que vendieron a Colombia aviones Gripen por valor de $2.000 millones. Ese es el valor, ¿no es cierto? Por 2.000 millones de euros, doctor Fernando. Entonces, un poquito Un más que poquito más. dos Sí. mil millones de dólares según la cotización euro-dólar. Están diciendo que le van a regalar a Colombia unas cosas. ¿Cuánto valen esas cosas? Plata en mano. A ver, ¿en qué consiste el regalo que le hace el fabricante de Gripen a Colombia? Unas plantas solares, doctor Fernando, unos sistemas de paneles solares en el departamento de Córdoba, unos equipos médicos para el San Juan de Dios en Bogotá y también unos puntos de distribución de agua en el departamento de La Guajira. ¿Cuánto puede costar eso? No sé, no hay datos del gobierno que indiquen en cuánto sale el regalo, y lo digo entre comillas, el regalo, que no es regalo, porque bastante caros sí están los aviones Gripen que le llegan a Colombia desde Suecia. Doctor Fernando, eh, hay que recordar frente al tema de los aviones dos cosas. La primera, hay un documento que se elaboró en la época del presidente Iván Duque por parte, entre otros, pues del gobierno y del mando militar, en el que se hablaba de la necesidad de pensar muy bien cuál iba a ser la inversión de esa flota aérea para Colombia. Inclusive, de acuerdo con los expertos de la Fuerza Aérea Colombiana en su momento, se decía que por las condiciones del terreno, por el desafío que había aire-tierra de la Fuerza Aérea para atacar los blancos de la guerrilla y grupos terroristas, el mejor avión que se adaptaba era el famoso F-16 de fabricación estadounidense. Eh, pero ya había negociaciones y había conversaciones desde la época de Iván Duque para comprar los Gripen. Recuerde que inclusive estaban los Rafale francés, estaban los Gripen suecos y estaban los F-16 estadounidenses. Y pues terminó decantándose todo con los Gripen. Pero también habrá que decir que en su momento Estados Unidos había hecho un ofrecimiento a Colombia para donar unos aviones F-16 a Colombia y que después de esa donación se tenía en contraprestación para poder seguir el negocio que Colombia tenía que comprar unos F-16 a los Estados Unidos, pero se hablaba de una donación de aviones F-16 de segunda mano para ponerlos a funcionar de manera inmediata en Colombia. No fue aceptado el negocio, tampoco lo fue aceptado por el gobierno de Gustavo Petro, porque a Gustavo Petro le hicieron ese ofrecimiento y tampoco lo recibió. Pues, doctor Fernando, bien valen unos aviones gratis donados por los Estados Unidos de segunda, por supuesto, operativos, que es lo importante, que la compra que va a hacer ahora mismo el gobierno de Gustavo Petro por 2.000 millones de euros. Y vea usted cómo funciona la moral relativa o distraída del petrismo. Veamos, por ejemplo, qué decía Wilson Arias, uno de los agitadores más importantes que tiene el petrismo en Colombia, respecto de cuando Duque pretendió comprar los Gripen, como lo está haciendo ahora Gustavo Petro. Veámoslo. Bueno,
Bueno, algo 14 pasó con... billones de pesos. Lo de una reforma tributaria. Se va a gastar Iván Duque en 24 aviones de guerra con el agravante de que estamos en medio de una pandemia. Y para colmo de males, la otra semana le van a decir al pueblo que definitivamente nos toca hacer una nueva reforma tributaria y ponerle IVA a todos los alimentos porque al Estado no le alcanza la plata. Hagámosle un par de claridades en el tiempo al señor Arias. IVA a los alimentos le impuso el gobierno de Gustavo Petro. Recuerde que son un IVA a los alimentos ultraprocesados en Colombia, los que llaman alimentos o impuesto saludable. Y ahí estamos pagando mucho más caro los productos de panadería y de charcutería. Lo hizo el gobierno de Gustavo Petro. 2, dice el señor que en ese momento no estábamos en pandemia, ya habíamos salido de pandemia. Dice que por la pandemia no se podía gastar el dinero en unos aviones. Y seguramente eso fue lo que entendió Iván Duque y por eso no los compró. Pero ya hemos hecho las cuentas acá, doctor Fernando, de la plata que se le debe al programa Mi Casa Ya para su primera vivienda para los colombianos, la plata que se debe para que el ICETEX pueda entregar los créditos a los estudiantes en el exterior y en Colombia. Sí, hemos hablado también de la plata que deben a las gestoras farmacéuticas, a las EPS, a los subsidios estratos 1, 2 y 3 para la energía eléctrica y el gas natural. ¿Será que no estamos en dificultades económicas hoy y que es diferente el panorama? Pues muy bien, veamos otros comentarios. Por ejemplo, Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar, crítico de Iván Duque, por supuesto. Decía que cuánto iba a ser la comisión que iban a pagar por la compra de los 14 billones de pesos en los Gripen. Él decía, el 10% era 1.4 billones, el 5% 700.000 millones. Pensaba en voz alta Gustavo Bolívar. Veamos otros, por ejemplo, como uno de los congresistas del Pacto Histórico que se refería, doctor Fernando, a que esa plata se podía gastar en educación. Veamos estos trinos que quedan para la memoria. El señor Heráclito Landines decía, debemos invertir más en la educación y menos en aviones de guerra, fusiles y balas. También decía lo siguiente, queremos comprar aviones F-16, las universidades públicas cayéndose. Ahí los tenemos, Kike, en pantalla, por favor. También estaba María José Pizarro. Decía, pensar en invertir millones de dólares de los impuestos de los colombianos en aviones de guerra resulta equivocado. Ese dinero debe ser utilizado en la atención integral social derivada de la pandemia, por ejemplo, en la renta básica ya, en la compra de vacunas y subsidios para las MIPYME. Bueno, muy bien. Eso era cuando eran oposición. Cuando son gobierno, hacen todo lo contrario. Pero en fin, yo le insisto, ¿cuánto valen los regalos de los suecos a Colombia para que le compren los aviones? Eso es literatura. Que le van a dar no sé qué cosa a la Guajira. Y que van a dar al hospital no sé qué. A ver, ¿cuánto vale? Eso tiene un precio. Que nos dan el precio. Trata de averiguarlo. Para que sepamos entonces en cuánto termina costándonos los aviones. Es el precio de los aviones menos estos regalitos que nos hace. En fin, el Fondo Nacional del Ahorro se va a convertir en banco para la educación. ¿Va a reemplazar al ICETEX? Dicen ellos que no van a reemplazar al ICETEX, doctor Fernando, que lo que va a hacer es un tema complementario. Estas son las declaraciones que dio Laura Roa, la presidenta del Fondo Nacional de Ahorro, respecto a cómo los colombianos van a poder, a partir del mes de julio, solicitar créditos educativos en el Fondo Nacional de Ahorro. Esa no era la idea inicial del Fondo Nacional de Ahorro, pero que lo van a convertir en competencia para el ICETEX. Escuchemos. El sector en el cual vamos a apoyar nosotros es en educación. Después de julio, el Fondo Nacional del Ahorro va a poder prestar para créditos educativos también en Colombia. ¿Y por qué? Es porque recordemos que el fondo es un fondo que administra cesantías y las cesantías tienen una destinación específica en nuestro país, sea vivienda o educación o cuando la persona se queda cesante. Lo que le estamos apostando es ya tenemos vivienda, pero también apoyar todos los programas de educación en el país. ¿Y qué diferencia va a haber entre eso y lo que hacía ICETEX? Es complementario, es una nueva entidad que va a entrar a prestar para educación, ya sea para posgrados en Colombia o pregrado en Colombia. Vamos a tener inicialmente esos dos programas que esperemos estén listos después de julio de mitad de año. Muy bien. Está el ICETEX, pero vamos a tener también el Fondo Nacional del Ahorro prestando la plata de los colombianos.
El Fondo Nacional del Ahorro no está diseñado para eso, no lo sabe hacer. Para eso está el ICETEX y al ICETEX lo dejaron quebrar. Claro, ¿No? lo dejaron quebrar. Y es que la plata que respalda el Fondo Nacional de Ahorro, doctor Fernando, es la de los ahorradores obligados a meter sus cesantías en el Fondo Nacional de Ahorro. ¿Y cuáles son esos? Los funcionarios públicos. Todos están obligados. Usted no tiene elección a la hora de meter sus cesantías en el fondo que usted quiere, sino que el Estado lo obliga a que tiene que ser en el Fondo Nacional de Ahorro. Por eso la plata está allá y por eso tienen músculo financiero para poder ofrecer créditos de estudio, reemplazando de cierta forma al ICETEX. Bueno, los disturbios en Bogotá al fin fueron causados por los indígenas o no. Pues, Pues doctor ellos dicen que Fernando, no. pues estaban con bastón de mando algunos de ellos encapuchados y otros con machete en mano y salieron a atacar y a pinchar las llantas del sistema de Transmilenio y del SITP. Eso ocurrió ayer desde horas de la mañana. Ahí vemos uno de estos encapuchados, pues que de indígena no tiene nada. Ahí se veía la pinta del sujeto en sudadera. El caso es que estos salieron a destruir los bienes públicos. Difícil para los colombianos pagar impuestos para que unos sujetos vengan de otra parte a dañar los andenes, a dañar el adoquín, doctor Fernando, para atacar a la policía. Tuvo que Carlos Fernando Galán utilizar el SMAT, el UNDEMO, como se llama ahora la fuerza disponible de recuperación del espacio público y del orden público en Bogotá, para dispersar a las hordas de violentos que no dejaban pasar al Congreso de la República, a la Alcaldía de Bogotá, a la Presidencia y a las Cortes. Esa fue razón que tuvo para que se utilizara el despeje inmediato. Hay una condición. Ayer se sentaron a conversar nuevamente el gobierno y los indígenas, doctor Fernando. Decía Armando Benedetti que una condición para seguir hablando, una condición sería que ellos se fueran a otro lugar porque no iban a permitir que siguieran en el centro de Bogotá. Se supone que van a ser trasladados al Parque El Renacimiento los cerca de 1.800 indígenas que están asentados en la Plaza de Bolívar. Si eso no ocurre, no habrá diálogo. Pero tampoco hay poder humano que haga quitar las chivas, los buses, los cambuches que instalaron sobre la Plaza de Bolívar, donde ya hay problemas de salubridad. Ese es otro problema. Hay basura, por supuesto, que han dejado estos señores que están aquí protestando. Esto fue lo que dijo uno de los líderes indígenas que fue al Congreso de la República a negar que fueran ellos los que estaban provocando los temas de orden público en el centro de Bogotá. Indígenas originarias de Colombia, estamos aquí para pedir disculpas públicas a la ciudadanía de Bogotá, disculpas públicas al alcalde de la ciudad, porque ha sido el único entidad que nos ha prestado asistencia con sus delegados. Los hechos que sucedieron el día de hoy fueron infiltrados. Nosotros no nos tapamos la cara, no nos da vergüenza de ser indígenas. Los indígenas tenemos una convicción y hemos venido hoy a alzar la voz en protesta. Señor presidente, usted no debe portar un bastón de mando en representación de las comunidades indígenas cuando venimos a respaldarlo y nos deja abandonados en la Plaza Simón Bolívar. Pai, pai, Dios los bendiga. Bueno, muy bien. En eso estamos. Y ahora el Partido Liberal presenta proyecto de ley para lograr su propia reforma laboral. Reforma laboral que termina siendo igual a la de Gustavo Petro en dos aspectos, doctor Fernando. Es un proyecto, digamos, corto, trae dos objetivos. Ya vamos a escuchar a el senador Chacón, que es el que hace o presenta esta iniciativa con la venia, por supuesto, de César Gaviria, ¿no? Alejandro Carlos Chacón es el que presenta la iniciativa. Y vea usted los dos objetivos que tiene el proyecto. El primero, ampliar la jornada nocturna de 9 de la noche a 7 de la noche y aumentar el recargo nocturno, el recargo de trabajo dominical y festivo del 75% que se está pagando al 100%. Ambas ideas muy complejas, doctor Fernando, para el nivel que tienen que soportar las empresas en Colombia. Escuchamos qué es lo que ha dicho Carlos Chacón sobre su proyecto que lleva el aval del Partido Liberal. Los liberales hemos defendido siempre el libre mercado y la protección del tejido empresarial, pero jamás en detrimento de la clase trabajadora. Hemos presentado este proyecto para recuperar sus derechos en cuanto a las horas extras y que les paguen como debe ser el domingo y los festivos.
De acuerdo, doctor Fernando, a el Doing Business, la carga impositiva en Colombia es del 73% sobre las utilidades comerciales, carga que tienen que pagar los empresarios del país. El incremento de esos costos laborales por la reforma propuesta por Petro y ahora esta del Partido Liberal, pues van a aumentar significativamente los costos de contratación, doctor Fernando. Esto va a terminar siendo reducción de la planta laboral porque no hay forma de pagarle a tantos empleados, mayor informalidad por esa misma causa y la sustitución del trabajo de las personas por equipo automatizado o tecnología que permita no tener que pagarle a una persona un recargo nocturno, como lo está planteando ahora mismo Chacón y toda la bancada liberal en el Senado de la República. Esta es curioso, porque algunos de ellos decían que no estaban de acuerdo con la reforma de Petro, pero pues la Bueno, reforma de ellos sí les parece buena. No entiendo. el tema es quién paga y cuál es el efecto que eso produce sobre la contratación de mano de obra en Colombia. Hubo medidas similares, doctor Fernando, en la ley 789 del 2002. Según la exposición de motivos en aquel momento, en esa reforma que se le hizo al Código Laboral, ellos buscaban lograr 600.000 nuevos empleos. ¿Sabe usted cuántos se crearon con esa reforma? 40.000. No 600.000, 40.000 empleos. Bueno, finalmente alguien con carácter en Colombia. Leonardo Villar, presidente del Banco Gerente, como lo quieren llamar, del Banco de la República, le contestó a Petro. Sí, señor, lo hizo de esta manera. Gustavo Petro, recuerde que Furioso en el Consejo de Ministros que hizo y que hace llamar a locución presidencial, se había quejado porque aunque él ha puesto en el cargo, ha nombrado en el cargo a varios de sus amigos o por lo menos cercanos en la causa, pues no le han hecho caso. Y así le contestó uno de los hombres más importantes en el Banco de la República, doctor Leonardo Villar. Quiero iniciar con un breve comentario sobre las indicaciones que se han hecho a la Junta y de manera muy especial a algunos de sus miembros sobre supuestas intenciones políticas en la decisión de mantener estables las tasas de interés en la sesión que tuvimos el pasado lunes 31 de marzo. Mi reacción frente a estas indicaciones es de respaldo contundente a la institucionalidad de una Junta que actúa con criterios técnicos y con un mandato muy claro asignado por la Constitución, el cual consiste en velar por el poder adquisitivo de la moneda en coordinación con la política económica general. Ninguno de los miembros de la Junta Directiva, exceptuando el ministro de Hacienda, es representante en su seno de un gobierno o de eventuales partidos de oposición. Al respecto, la Constitución es absolutamente clara en su artículo 372 cuando afirma que, y pongo entre comillas, los miembros de la Junta Directiva representarán exclusivamente el interés de la nación. Tengo el gran honor de haber sido miembro de la Junta Directiva del Banco de la República durante 12 años en calidad de codirector y más recientemente durante más de 4 años en el cargo de gerente general. Puedo decir con toda claridad y contundencia que en todo ese periodo de más de 16 años nunca he visto a algún codirector o a la Junta como institución que actúe con interés diferente al de lograr lo mejor para la nación y para el conjunto de sus habitantes. El propósito... Bueno, tiene carácter, lo mostró, el Banco de la República es un tesoro para Colombia. Hay que defenderlo. Lo ha sido siempre. El Banco de la República, podemos estar orgullosos de tener un banco central de esas calidades. Recuerden ustedes quiénes han sido gerentes o presidentes del Banco de la República, como quieran llamarlo. Recuerden, personajes de primera condición, nunca entregados a la causa política, como no lo está el doctor Leonardo Villar. Bueno, queridos amigos, entonces la despedida hasta el próximo lunes. No sin antes, doctor Fernando, recordarle a la audiencia lo que va a pasar con las juntas de acción comunal en Colombia. Recuerde que Gustavo Petro se inventó, porque se lo inventó él, que las juntas de acción comunal en Colombia podían construir carreteras, dar servicios de Internet y tender redes eléctricas.
Eso solamente se le ocurre a Gustavo Petro. Por supuesto que las juntas de acción comunal están para organizarse, no para ejecutar obras públicas o de ingeniería. No están para eso. El gobierno de Gustavo Petro le ha aportado más de 1.8 billones de pesos a las juntas de acción comunal. Aquí están las imágenes de Petro ayer abrazado y regocijado con los líderes de las juntas de acción comunal que invitó a la Casa de Nariño. ¿Pero sabe usted para qué las invitó? Para decirles que necesitaba que se pusieran a trabajar en la famosa consulta popular que él está organizando para hacer aprobar de otra forma la reforma laboral. Allá los tuvo. Y los señores de las juntas de acción comunal dijeron que claro, que listo, que estaban preparados para organizar los comités y empezar a hacer política con Gustavo Petro. Esa es la razón por la cual les ha girado esa plática. Muy bien. Compraron pues a los puntos de acción comunal, vamos a ver si pagan, si tienen la contraprestación y consiguen los votos. Si eso fuera así, las juntas de acción comunal habrían elegido presidentes, habrían elegido gobernadores, alcaldes, congresistas, y eso no ha ocurrido. Pero en fin, Gustavo Petro utiliza la plata del país para comprar conciencias de esa manera. Y así nos despedimos de ustedes hasta el próximo lunes a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso. Dios mío. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. En la hora de la verdad, Fernando Londoño Hoyos y su equipo de trabajo analizan los temas más importantes del acontecer nacional e internacional. Siga nuestro programa a través de la página web www.lahoradelaverdad.com.co. Allí encontrará sonido de alta calidad. Somos La Hora de la Verdad.